Lo primero que quiero decir es que alguien que quiera ser presidente de la República por el centro democrático necesita sentir un inmenso amor genuino por el Casanare. Es la primera condición. Es un momento difícil de la patria, no es nada fácil. Lo que sí, el próximo gobierno va a enfrentar unas dificultades inmensas en lo económico, en lo social, etc. Esta mañana hablé con el señor gobernador del Casanare. Nos expresó los programas que está cumpliendo, promoción del campo, tema del equipamiento, emergencias, universidades, etc. Todo aquel que me ha pedido un puesto en el Casanare, le digo, yo no intervengo en eso. Todo aquel que me ha pedido un contrato en el Casanare, le digo, yo no intervengo en eso. Yo lo único que quiero es que haya una gobernación eficiente, honorable. Lo único que quiero es ayudar a cimentar una cultura de transparencia en los gobiernos del Casanare, queridos ciudadanos. Me parece lo más importante. ¿Por qué este foro? Petróleo, agua, agricultura, ganadería. Porque el país tiene un problema muy grande. Se nos está acabando el petróleo, pero hay un gran temor de las comunidades que por buscar petróleo acabamos con el agua. Y se afecte la agricultura y se afecte la ganadería. En esos dos últimos veranos largos en el Casanare, a mí me decían los ciudadanos del Casanare, miren, es que los pozos de petróleo nos están dejando sin acuíferos. Se han secado las fuentes de agua por los pozos de petróleo. Se están muriendo los animalitos, los chigüinos, por el tema de los pozos de petróleo. Y hoy hay un tema sumamente cambiado. Las comunidades quieren decir no petróleo, no minería. El gobierno no ejerce liderazgo y el país necesita esos recursos. Si a mí me preguntaran cómo estamos de petróleo, para no fatigarlos les doy una cifra. Cuando yo llegué a la presidencia había aproximadamente 1.600.000 millones de barriles de reservas. 1.600 millones de barriles de reservas. Cuando salí de la presidencia había aproximadamente 2.050 millones de barriles de reservas. O sea que la subimos en más de 400.000 millones. ¿Y cuándo y en este momento hay 1.550 millones de reservas? Se han caído. Fuera de todo el petróleo que sacaron, desde el recurso que derrocharon, se han caído las reservas de 2.050 millones de reservas a 1.550 millones de reservas. ¿Qué pasa? Hoy el país extrae más petróleo que las reservas que agrega. ¿Y qué dicen los expertos? Que en 3 años es posible que el país tenga que comprar petróleo en el extranjero para llenar las refinerías y que tengamos en 5 años que hacer una importación masiva de petróleo. A mí me parece que es un escenario muy grave para el país. Pero por el otro lado, las comunidades dicen: petróleo no, hay que proteger el agua. ¿Podemos dejar nosotros al país sin petróleo? De ninguna manera. ¿Podemos afectar el agua? De ninguna manera. ¿Qué queremos? Explorar con la comunidad. En varias regiones de la patria, una de ellas el Casanare, cómo manejar el tema. ¿Cómo puede el país tener petróleo y minería, pero sin afectar el agua? ¿Cómo puede el país tener petróleo y minería sin afectar el medio ambiente? ¿Cómo puede tener petróleo y minería sin afectar la agricultura, sin afectar la ganadería? Ese es un gran reto. ¿Qué le sugiero yo a los precandidatos del partido? El próximo presidente de Colombia va a tener que ejercer un gran liderazgo en las comunidades. Esto no se va a resolver sino con un diálogo dirigido por el presidente de la República,
en el cual intervengan las comunidades, los agricultores, los ambientalistas y las compañías de petróleo, y que eso esté sustentado, apoyado por los científicos, y que de ese diálogo con apoyo de los científicos salgan las conclusiones: dónde se puede buscar petróleo y cómo, con qué requisitos, para no afectar el agua. Tema no fácil, tema no fácil. Por eso nos convocamos hoy, no a un discurso político del común y corriente, sino a un foro de unos temas muy delicados, que los tenemos que manejar con la mayor transparencia. ¿Qué proponemos nosotros en materia de tierra? Como está tarde, queremos escuchar a los candidatos, etc. Nosotros proponemos que a la gente honesta del campo se le apoye con una política de apoyo al campo sostenida en el largo plazo, y que a la gente honesta no se le quite la tierra. Eso es un compromiso del Centro Democrático, y hay que decirlo con toda claridad. Acá unos 13 puntos a manera de idea fuerza que voy a dejar a consideración de ustedes. Las regalías. Hablemosle al país con franqueza. Una de las razones por las cuales hay rabia en las comunidades contra el petróleo es porque este gobierno les quitó parte de las regalías. No hay duda. Y uno tiene que ser franco y en comunicar públicamente lo que le dicen muchos colombianos de las regiones productoras. Mis compañeros del Centro Democrático, los precandidatos a la presidencia, van a estudiar qué porcentaje de lo que perdieron las regiones productoras se les devuelve, y al mismo tiempo cómo se puede manejar eso con autonomía, sin burocratismo, pero con unos controles de transparencia y sin derroche. Porque también en el pasado hubo corrupción y hubo derroche. Hubo casos de corrupción y casos en los cuales se gastaban las regalías simplemente dándole contratos laborales a los amigos para mantener creencias políticas, y no se avanzó en el mejoramiento de las regiones productoras. Nosotros queremos en este proceso de campaña estudiar muy cuidadosamente cuál debe ser el porcentaje mínimo de regalías que se queda en las regiones productoras, cómo lo administran sin tener. Hay mucha queja de los OCAR y hay mucha queja del gobierno nacional central, y ahora le dicen alcaldes, trasladaron una corrupción de regiones a una corrupción central. Entonces han pedido que haya flexibilidad, haya una autonomía con unos controles de tal manera que no haya corrupción, y que se definan unas prioridades, y que el dinero se tenga que gastar durante tantos años en esas prioridades. Por ejemplo, una prioridad entre las muy pocas que se debería establecer a mi juicio es el tema de financiar los proyectos de emprendimiento de los jóvenes. Un acuerdo de las regiones con esos recursos de regalías, las universidades, el SENA, los bancos, etcétera, para estimular los recursos de emprendimiento y financiar los programas de emprendimiento de los jóvenes. La situación de desempleo juvenil en Colombia es dramática, y en el Casanare. Además de que aquí el porcentaje de los bachilleres que ingresan a la universidad es un porcentaje muy bajo y la deserción es muy alta. Vamos a proceder de la siguiente manera. La señora moderadora experta en el tema, la doctora Claudia Jiménez Jaramillo, hace una introducción, escuchando a los panelistas, no alcanzaron a llegar todos, y vamos escuchando a los candidatos. Aquí en la presencia de la doctora María Rosario Guerra, que nos honra, aquí la escucharemos. Nosotros estamos conectándonos para escucharnos por Skype o por teléfono, y apenas terminen los candidatos inicialmente no se van a referir sino al tema. ¿Cómo va a ser la combinación?
de protección del agua sin eliminar la búsqueda del petróleo. ¿Qué hay que hacer para que la búsqueda del petróleo no afecte al agua, no afecte la agricultura, no afecte el medio ambiente? Un tema bien delicado. Cuando hable cada candidato, la señora moderadora asigna 5 preguntas a la comunidad. Luego que las prepare, ahí sí, ya las preguntas son sobre tema libre. Entonces, muchas gracias a ustedes